Hola, soy Daini Nashev y hoy vamos a hablar de las 10 pinturas más caras, realmente obscenamente caras, de todas las que alguna vez se han puesto a la venta. No olviden suscribirse a mi canal, aquí hablo de arte de manera interesante y lo más importante, honesta. Esto ayudará mucho al crecimiento de mi canal. El botón está abajo, haga clic en él. Bueno, vamos a empezar. Seguramente han escuchado más de una vez que alguna pintura fue comprada por cientos de millones de dólares en una subasta de Christie's o Sotheby's. Y ustedes ven algunas de esas pinturas y no pueden entender por qué. Esa pintura, como dicen, cuesta lo mismo que un ala de avión. Pero créanme, pronto verán que ese dicho ya está muy desactualizado. Porque algunas pinturas no cuestan como un ala, sino como varios aviones nuevos. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué un pedazo de lienzo con pintura cuesta más que nosotros mismos? Y a veces, los propios artistas no pueden ganar eso en toda su vida. El secreto radica en que las pinturas en sí no tienen esos valores exorbitantes. El 99% del valor de las pinturas que se venden por cientos de millones de dólares es el nombre del artista, y solo un 1% o incluso menos es el valor artístico de la obra. ¿De dónde saqué esa cifra? Vean este video hasta el final y verán que incluso estoy siendo un poco modesto. Y claro, no hay que olvidar las apariencias. Después de todo, una pintura es lo más caro que se puede comprar con dinero. Una pintura cara es como un yate, solo que mejor. Un yate es solo lujo y el precio solo importa para su dueño. Y las obras de arte son también ostentación y la pasión de poseer un tesoro histórico y cultural mundial. El prestigio del dueño de una famosa obra de arte se eleva hasta el cielo. Imagínate que eres un jeque desconocido para todos y tienes dinero a montones. Hace mucho que ya te compraste todo lo que se puede, palacios, yates, diamantes, y todavía te quedan varios miles de millones de dólares. Simplemente no tienes en qué gastarlos. ¿Por qué no gastar una parte? Y ahora tenemos por delante un emocionante ranking con sumas verdaderamente astronómicas. Dentro de este ranking, además, descubriremos quién de los compradores resulta ser el más generoso y el mayor admirador del arte. Así que el número 10 en nuestro ranking. Adivinen con qué cantidad empezamos. 50, 100 millones. Pronto lo sabrán todo. Y en el 10º lugar tenemos a Roy Lichtenstein con la pintura Obra Maestra, creada en 1962. Esta es la única en nuestro ranking y la pintura de arte pop más cara del mundo. En 2017, el magnate financiero y dueño de fondos de cobertura Stephen Cohen compró la obra a la coleccionista y filántropa Agnes Gund por 165 millones de dólares. La obra maestra más barata de nuestro top 10 comienza con una suma fantástica, equivalente al costo de 1.500 departamentos de una habitación en Moscú. Son 75 edificios de 5 pisos, amigos. Si ese dinero simplemente se depositara en un banco al 5% anual, solo de intereses, se podrían recibir $690.000 al mes, o 52 millones de rublos. Y recibirlos infinitamente. ¿Cómo se puede cambiar todo eso por un simple cuadro? El comprador enloqueció realmente. Pero vamos a analizar la cuestión con un poco más de atención. La fortuna del propio Stephen Cohen se estima en 13.165 millones de dólares. Para él, esto es solo 1,3% de su patrimonio. Es como si gastáramos aproximadamente 5 sueldos. Según Cohen, esta cantidad impresionante no es tan significativa. Pero no todos los compradores son tan modestos. Y pronto verán quién es el verdadero loco que gastará la mayor parte de su fortuna en pinturas. 9º lugar. Y en el 9º lugar tenemos la pintura de Amadeo Modigliani, Desnudo reclinado, pintada en 1917-18. El inversionista multimillonario chino Liu Yiqian lleva muchos años comprando en subastas obras rarísimas por sumas astronómicas. Y en 2015 compró Desnudo reclinado por 174 millones de dólares. Y de inmediato pagó con su tarjeta American Express. ¿Te imaginas a alguien con 170 millones de dólares en su tarjeta, así sin más, por si acaso? En ese momento su fortuna se estimaba en 1.500 millones de dólares, modesta en comparación con el comprador anterior. Sin embargo, resulta que Liu Yiqian gastó en el Modigliani hasta el 11.3% de su fortuna.
Después de la compra, le quedaron unos insignificantes 1.300 millones. Me preocupa que empiece a pasar hambre, pero en realidad es difícil no respetarlo por eso. Porque, siendo 10 veces más pobre que Cohen, él dio por la pintura una parte de su fortuna 10 veces mayor y resultó ser 10 veces más generoso. Octavo lugar. En el octavo lugar tenemos a Pablo Picasso y sus mujeres de Argel. Un lienzo de la famosa serie cubista de Picasso de 1953 a 1954 no es el cubismo temprano, pero es Picasso. En 1997, el cuadro se compró por 32 millones y para 2015, 18 años después, su valor subió a 180 millones. Esa fue exactamente la cantidad que el viceprimer ministro del Estado de Qatar, Hamad Ben Jassim Bel Aber Al Thani, entregó sin dudar a la casa de subastas Christie's. Como pueden ver, las pinturas también son una excelente inversión. La fortuna de Al Thani se estima en 1.600 millones de dólares. Es decir, su situación es muy parecida a la de Vuitton, pero él resultó ser un poco más generoso, pagando por ella casi el 12% de su fortuna, superando al participante anterior por 0, nada menos que 3%. Casi el 12% de todo lo que se ganó sin mucho esfuerzo, amigos. Pero, ¿se puede ser aún más generoso? Y tenemos el séptimo lugar por delante. Lo ocupa el famoso pintor de raíces rusas Mark Rothko, su pintura violeta, verde y rojo. La pintura fue creada en estilo expresionista abstracto en 1951. Y el comprador también, un ruso, el único en nuestro ranking. El presidente del club de fútbol Mónaco y exaccionista de Uralkali, Dmitry Ribolovlev, en 2014 se convirtió en el propietario de esta pintura. Por la obra, Ribolovlev pagó la increíble suma de 186 millones. Luego, demandó al comerciante de arte alegando que el precio de las pinturas fue inflado. Dicen que su comerciante de arte, aprovechando que el multimillonario no entendía mucho de arte, realmente se benefició bastante de él. Pero él no se empobreció mucho, porque la fortuna de Ribolovlev se estima en 6.700 millones de dólares. En la pintura gastó solo el 2.8% de su fortuna. Eso equivale solo a sus ingresos de 6 meses, si hubiera depositado sus miles de millones en Sberbank. Pero nosotros sabemos que ese dinero está muy lejos de Rusia. Ribolovlev volverá a aparecer en nuestro ranking en relación con una historia bastante dudosa. Sexto lugar. Y en el sexto lugar está el propio Gustav Klimt y su obra Serpientes de Agua, 2 de los años 1900, 4.907. Lamentablemente, el precio exacto de esta obra, así como el comprador, son desconocidos, ya que fue vendida en una subasta privada, pero diferentes fuentes afirman que la suma fue de 187 millones. Debido a que se desconoce quién fuese el comprador, no pude evaluar su generosidad. Gustav Klimt cierra nuestro grupo de 5 rezagados, que están bastante cerca entre sí, con una diferencia de 5 o 6 millones. Y parece que esto no es muy serio, ¿verdad? Pero ahora viene el top 5, y aquí es donde empieza la verdadera emoción, el quinto lugar. En el quinto lugar se consolidó nada menos que Jackson Pollock con su pintura número 17A de 1948. El inversionista y multimillonario estadounidense Kenneth Griffin compró la obra de Pollock en 2015 al fondo de David Griffin por una suma récord. En ese momento, nadie había pagado más por una pintura. Para pintar esta obra, el pintor extendió el lienzo en el suelo y salpicó pintura sobre él. ¿Cuánto cuesta la pintura salpicada en el suelo? Al tipo le empezó a sangrar la nariz y pide 30.000. Kenneth Griffin pagó la increíble cantidad de 200 millones de dólares por ella. ¿Es una cantidad absolutamente increíble? Si la depositas en Sberbank, con los intereses podrías recibir hasta 833.000 dólares o 63 millones de rublos. Con eso ya se puede vivir de alguna manera, pero lo interesante está por venir. En esa misma subasta, Griffin compró otra pintura que ocupa un lugar aún más alto en nuestro ranking y pagó por ambas una suma verdaderamente fenomenal. La fortuna de Griffin se estima en unos increíbles 27.000 millones de dólares, por el género K. Él solo dio el 0.7% de su fortuna, quedando hasta ahora en el último lugar de nuestro ranking de generosidad. Pero esa no es su última palabra. Cuarto lugar.
Y en el cuarto lugar tenemos a Paul Gauguin con la pintura ¿Cuándo te casarás?, de 1892. Paul Gauguin trabajaba como corredor de bolsa en París. Hastiado de la monotonía y la falta de espiritualidad urbana, tomó la valiente decisión de irse a Tahití. En ese exótico país, Paul se encontró a sí mismo y se hizo pintor. En el lienzo está retratada su esposa de 13 años, de quien se enamoró profundamente. Aquí tienen un truco: si se cansan de trabajar en una oficina, vayan a Tahití y empiecen a pintar cuadros. Es muy posible que pronto empiecen a venderse por cientos de millones de dólares, aunque lo dudo mucho. En 2015, la pintura fue vendida a la Administración de Museos de Qatar, que pertenece a la familia real de Qatar, por la fenomenal suma de 300 millones de dólares. Sin embargo, pronto se supo que el precio final era 90 millones menor, es decir, bajó la propia pintura al cuarto lugar en el ranking con un valor de 210 millones de dólares. La fortuna de la familia real de Qatar se estima en 10.000 millones de dólares. Gastaron en la pintura 2,1% de su fortuna. Una familia muy tacaña, ¿cierto? Pero esperen, esa tampoco es la única pintura del top 10 que compraron, y aún falta el top 3. Fíjense, en nuestro ranking hasta ahora no hay ni una sola pintura de los viejos maestros. ¿Saben por qué? Esas pinturas simplemente nunca están a la venta. Los museos jamás se desprenderían de un tesoro así. Y si una pintura de un viejo maestro aparece en una subasta, eso provoca una verdadera sensación, un gran revuelo y el deseo de poseerla de todos los coleccionistas del mundo. Rothko, Pollock, Picasso son como simples muchachos descalzos comparados con Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. Una pintura así a la venta es el sueño de todo coleccionista. Pagarían cualquier suma por ella. Y una de esas pinturas nos espera en el top 3, así que el top 3 de las pinturas más caras del mundo. En el tercer lugar de nuestro ranking, los jugadores de cartas de Paul Cézanne, de 1890 a 1895. Y de nuevo aquí están nuestros viejos amigos, la familia del jeque de Qatar. En el año 2011, la familia del emir de Qatar adquirió la famosa pintura de Paul Cézanne por la increíble suma de 250 millones de dólares. Cézanne es uno de los 7 grandes impresionistas de los que hablé en mi video sobre el impresionismo. No se lo pierdan, el enlace está en la descripción. En él sabrán cómo sucedió esto y quién tiene la culpa de que el precio de las pinturas se haya disparado hasta el cielo. Y entonces la familia Qatar gasta en él 2,5% de su fortuna, y sumando el Gauguin que compraron antes, eso es 4,6% en total. Y un merecido tercer puesto en nuestro ranking, ya sea por generosidad o locura. Nos acercamos a los líderes y adelante está el segundo lugar. Y aquí ya está el magnate financiero que conocemos, Ken Griffin, con su segunda adquisición de 2015. Recuerden, él compró el Pollock por 200 millones de dólares. Ese día también adquirió el intercambio de William de Kooning. Según el autor, esta obra maestra inusual refleja la fea realidad de la posguerra. Y le costó a Griffin una cantidad inaudita. Adivinen, si son 300 millones de dólares, ¿cuánto costará la pintura que ocupa el primer lugar? Recuerden, la pintura en el 10º lugar costó 165 millones, pero la pintura número 2 cuesta el doble. 300 millones por un objeto de 97 por 130 centímetros. Y esa suma astronómica hizo que Griffin fuera solo un 1,1% más pobre, y junto con Pollock gastó solo 1,8% de su fortuna. Apuesto. Usted también se desprendería fácilmente de esa cantidad si tuviera 27.000 millones, aunque espero que la gastara en algo más útil. Pero basta de intrigas, ¿quién está en primer lugar? ¿De verdad existen locos dispuestos a pagar por una pintura más de lo que valen 2.500 departamentos de una recámara en Moscú? ¿Y rechazar 100 millones de rublos como intereses de un depósito bancario? Como ya habrán entendido, en primer lugar tenemos ese caso rarísimo, cuando una pintura de un viejo maestro llegó a subasta, una pintura que se consideraba perdida para siempre. La resurrección milagrosa de la obra se volvió una sensación artística mundial, y su aparición en la subasta de Christie's despertó el deseo de coleccionistas globales. Porque se trataba del salvador del mundo, del legendario Leonardo da Vinci, cuyas pinturas nunca aparecen a la venta. El comprador anónimo de la obra maestra participó en la subasta por teléfono.
Pero los expertos afirman que no era otro que el príncipe de Arabia Saudita, el país petrolero más rico del mundo, Badr bin Abdullah. En ese momento, su fortuna ascendía a 18.000 millones de dólares. La historia de las ventas de la pintura comenzó en 1958, cuando fue vendida en una subasta en Londres por solo $60 estadounidenses. Ya que se consideraba obra de uno de los seguidores de Da Vinci y no una creación suya. En 2013, el ya conocido multimillonario y coleccionista ruso Dmitry Rybolovlev compró la pintura al mismo comerciante de arte por $127.5 millones. Algunos expertos todavía tienen dudas sobre la autoría de la pintura, pero la casa de subastas Christie's insiste en que la obra es auténtica y la puso a la venta como el mayor descubrimiento artístico del siglo XX. La subasta comenzó directamente en $100 millones. La lucha por la obra maestra duró 20 minutos completos. Al final, la pintura fue adquirida por la asombrosa suma de $450 millones, casi medio billón. Sin embargo, 50 millones se destinaron como comisión a la casa de subastas Christie's. Por ese dinero, hasta llamaría a un urinario una obra maestra. Aunque, espera, eso ya ha pasado en la historia del arte. Suscríbete al canal, pronto te hablaré de eso. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que son $450 millones. Voy a intentar de nuevo convertir esa cantidad en algo más cercano y comprensible para nosotros. Por ejemplo, la ganancia neta total de Sberbank en el año 2020 fue de aproximadamente $120 millones. Y eso es antes de pagar impuestos. Para comprar este cuadro, Sberbank tendría que trabajar arduamente durante 4 años enteros. Y si depositaras esa cantidad a una tasa anual del 5%, el ingreso pasivo mensual sería de casi $2 millones o 140 millones de rublos, con los que cada mes podrías comprar 15 departamentos de una recámara en Moscú, uno cada 2 días. El precio de un avión nuevo Airbus A320 es de $101 millones. El salvador del mundo cuesta más que 4 aviones de pasajeros. Mencionan una sola ala, pero eso es para nosotros. Esas cifras nos resultan incomprensibles. Y la cartera del jeque de Arabia Saudita solo se redujo en 2,5%. Ocupa el 4º lugar en nuestro ranking de generosidad, empatado con Griffin. Bueno, y el primer lugar lo ocupa el viceprimer ministro de Qatar, quien compró la pintura de Picasso, Mujeres de Argel, y se desprendió de hasta el 12% de su fortuna personal por ella. Si Griffin con su 20% y 7.000 millones fuera igual de generoso, podríamos ver una obra de arte por $3.000 millones. Pero no dudo que pronto eso también ocurrirá. Y recientemente, el salvador del mundo volvió a estar en el centro de un escándalo. El historiador de arte Ben Lewis afirmó que en el Louvre dudan mucho de la autoría de Leonardo da Vinci. En su opinión, la pintura podría ser obra de uno de sus discípulos. Y Lewis afirmó que, en ese caso, el valor de la pintura disminuiría. Atención, hasta 300 veces menos, a apenas $1,5 millones. Esta es la misma confirmación que les prometí al principio. Si quitan el nombre del artista de la pintura, por más hermosa que sea, inmediatamente pierde su valor. En el valor de El Salvador del Mundo, el nombre del gran Leonardo da Vinci, según la institución más prestigiosa del mundo del arte, representa el 99.7%. La pintura en sí y lo representado en ella corresponde a un ínfimo 0.3%. Y esa es la respuesta a la eterna pregunta: ¿por qué un garabato puede valer millones? Sí, simplemente la pintó alguien que ya tiene un nombre. En el mundo del arte, así es como funciona todo. Si el artista tiene un nombre, no importa lo que pinte. ¿Sabe? Dicen que si alguna vez la Mona Lisa se subasta, su precio fácilmente superará los $1.000 millones. La historia del misterioso robo de la Mona Lisa del Louvre, que la convirtió en una superestrella en el mundo del arte, la pueden ver en mi video. El enlace estará en la descripción. No olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video. Todo eso ayudará mucho al crecimiento de mi canal. Adiós a todos.